Ahí ya parece que inicia. Ah, no, espera, está pensando, creo que ya. Creo que tenemos que aceptar la grabación. A ver. Sí, No, dice, al asistir a esta reunión, acepta ser grabado. Ya estamos siendo grabados. Ah, sí, ya bueno, está grabando. Ah, bueno. hola. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, pues nada, aquí estamos para desarrollar la actividad de filosofía contemporánea, la primera actividad, y pues era la lectura de Agamben y un video también que digamos debíamos escuchar y pues intentar traducir. Pues no sé, compañeras, entonces pues ahí se inicia el diálogo. Con los contemporáneos, que al final nosotros tres terminamos siendo contemporáneos entre nosotros, si aceptamos la premisa del autor de lo que implica también autodenominarse como contemporáneo, que no sé para ustedes eso qué significó en la lectura. Pues yo considero que desde Agamben, uno de los temas y los propósitos generales del texto navegan precisamente en identificar eso, porque el contemporáneo no es el que está dentro del tiempo, sino el que está desfasado, el que nada a contratiempo o el que está en una síncopa, es decir, que tiene una relación con el cronotopo distinta. Y también hablaba Agamben, si uno está en un efecto de distanciamiento con su tiempo, puede ver más las sombras que las luces. Y eso es sumamente importante porque empieza a leer entre líneas y allí entonces se empiezan a jalar los hilos narrativos. Yo tengo acá dentro de mis textos, dentro de mi investigación sobre el texto, la importancia de andar con un bisturí en la mano para invitar a la taxonomía del tiempo, que creo que es uno de los ejercicios grandes que tienen los filósofos y más en este momento. Por ejemplo, el caso de Byung-Chul Han, que es un filósofo contemporáneo que muchos dicen tomarlo con pinzas, el mismo Agamben. Pero ¿por qué? Porque hablan de su tiempo. Entonces, mucho, la crítica, lo que piensa, lo que considera es que no están en la posibilidad o en la altura ética para hablar de su propio tiempo, que debería haber un efecto de distanciamiento. No sé ustedes qué opinan sobre eso. Yo tengo una opinión y es en general sobre cómo se construye la historia, que al final la historia y la filosofía se entrelazan un montón en esta parte de tener compartidas, digamos, las etapas tan marcadas del pensamiento. Entonces, están los antiguos, están los medios o los de la Edad Media, los modernos, La filosofía etcétera. medieval. Ujú. Pero el problema con estas categorías propias de la historia es que son categorías a posteriori. Entonces, nadie que está metido en la antigüedad se conoce o se autodenomina como antiguo, ni nadie que está metido en la modernidad se conoce o se autodenomina como moderno. Solo son cosas que surgen con una toma de perspectiva, de distancia, de tiempo, donde pueden decir, ok, esta época se caracterizó por esto. Entonces, yo entiendo por qué hay como un recelo o como una pausa en el entendimiento de lo que implica ser contemporáneo, porque no es claro, o sea, estamos, entre comillas, recién salidos de la modernidad, pero no podemos definir realmente qué es esta amalgama de contemporaneidad que vivimos y solo cuando pase algo que no sabemos qué es lo que va a pasar, vamos a poder llamar esta etapa ya no la contemporánea, sino el nombre que le vaya a tener según la historia y después de ese nombre, esos del futuro van a ser contemporáneos entre ellos. Entonces, yo entiendo que la filosofía sí es un ejercicio que al final implica un distanciamiento porque al estar tan pegada a la historia, requiere pausa y perspectiva para inscribirse digamos, en una era de pensamiento, si se quiere. Ujú. Y No, sí, pasamos ahí del texto, perdón Eduardo que te interrumpa, que pasamos del texto de Agamben al video, que el video es precisamente eso lo que nos está contando el profesor, que nos hace un recorrido histórico desde los antiguos, lo medieval, lo moderno, lo contemporáneo, y nos va contando con cada uno de los representantes más importantes cuál era su posición histórica, que es importante tener eso muy claro, Ana, lo que lo acabas de nombrar, y me parece muy interesante porque el trabajo del filósofo desde la filosofía contemporánea, sí, sin duda alguna, es tomar distancia porque debe haber una conciencia histórica y también una perspectiva, una conciencia de ese tiempo.
Sí, pues a mí del texto de Agamben, pues yo quería resaltar cuando se toca el tema del poema, cuando dice que el poema del siglo, ¿no? Soldar con su sangre las vértebras de 2 siglos. En ese momento es lo que pienso que ahí se resume lo que hemos venido hablando, o sea, es cuando el contemporáneo, digamos, ahí sí, ni está en un siglo ni está en el otro, está ahí como Sí, en toda la mitad y tiene la capacidad de ver lo que dice el texto, de ver la luz o ver dentro de las sombras eh, algo distinto. Entonces, ahí en ese ver algo distinto, estando en medio de los 2 siglos, es cuando uno podría decir que realmente se es contemporáneo. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad reflexiva de mirar atrás, mirar adelante, tiene toda la perspectiva. Y ahí es donde yo pienso que está la esencia de ser contemporáneo, que es lo difícil que ustedes estaban mencionando. Ya en el video sí, pues también quisiera aportar es la parte de que el profesor estaba como exponiendo ahí como el curso que iba a dictar. Y una vez llegó a lo contemporáneo, ya expuso las escuelas que hacían o movimientos que habían surgido, como el marxismo, el existencialismo, la fenomenología. O sea, el propósito de ese video era como un señor que estaba presentando como su curso y te decía que en un primer momento iba a haber una parte general de la evolución y en un segundo momento ya iban a llegar a la filosofía contemporánea y ahí se iban a detener a analizar cada uno de esos movimientos. Entonces también eso le sirve para uno ubicarse en el espacio-tiempo, también es importante. sí, sí. Y tomando tus palabras, Eduardo, me parece muy interesante esta relación de Osip, el poeta, y la relación del poeta y su tiempo. Y vuelvo otra vez a tener un bisturí en la mano porque el poeta nos está invitando a trabajar en la fractura expuesta. La fractura expuesta del tiempo, lo vertebral en relación al tiempo, y lo repito, cómo el filósofo está navegando en síncopa, en contratiempo, para comprender. Leyendo a Agamben, me acordé de una película de Woody Allen que se llama Midnight in Paris. No sé si la hayan visto. Esta historia del típico escritor, del arquetípico escritor que quiere irse a vivir a París y quiere conocer a los grandes a través Sí, es de muy sus bonita. recuerdos. Pero Con entonces Owen este personaje, Wilson. Owen Wilson, pero este personaje, por eso es Midnight in Paris, de repente, por un juego de ese tiempo fracturado, se va a los años 20 y se encuentra con Scott Fitzgerald, se encuentra con quién más, Ana, no me acuerdo ahora en este momento, se encuentra con el Con que es el la Salvador Dalí. mujer de Fitzgerald que era su hermana. Hmm. Se encuentra con Picasso, se encuentra con George Strain, bueno, se encuentra con toda la bullición del arte en esa época y dice, uy, ¿qué es esto? Y cuando vuelve a su contemporaneidad no se siente. Pero en el transcurso de la película le sucede lo que le puede llegar a suceder al filósofo contemporáneo. Va entendiendo que tiene que tomar una distancia y que esa distancia es lo que le va a permitir analizar, lo que su merced también decía, Eduardo, analizar entre las luces y las sombras esos lugares crepusculares en donde nace el pensamiento, en donde evoluciona el pensamiento y donde la sociedad empieza a manifestarse. Entonces siento que de Agamben eso es sumamente importante. Y además también quisiera introducir la importancia del estilo de Agamben, porque no es lo mismo leer a Agamben que a Derrida o que a Deleuze. Nada que ver. Son estilos totalmente distintos, pero unos estilos que lo invitan a uno, que lo invitan a quedarse en el texto. ¿Ustedes qué les pareció? Me gustó la cantidad de analogías que traía. De hecho, Sí, creo que aquí ustedes han dicho algunas que asumo son sus favoritas. Para mí la que más me gustó y la que más me tocó fue la del el nacimiento, el embarazo, el parto, el embrión, y cómo hay una interrelación entre eso y cada momento de la vida y que incluso hasta el día de hoy la gente ya adulta tiene que revisar sus traumas de la infancia o sus traumas uterinos para incluso resolver cosas del presente. Esa analogía me pareció muy fascinante porque al final es como lo mismo, o sea, no existe tal cosa como una desconexión
histórica. Sí. Entonces, por ese lado me pareció nutrido e interesante. No siento que sea tan frecuente encontrar tantos ejemplos proporcionados por un mismo filósofo. Eso es bueno en él. Sí, Sí, es sí, muy sí, bonito. mucho ejemplo y mucha analogía. Sí, ese estilo es muy vivificante. Pues no por hablar mal de la filosofía, pero es un poquito más, te invita un poquito más a quedarte en el texto, indagarlo, porque ese tipo de metáforas, de analogías, lo que su merced está diciendo, está creando un leitmotiv, está creando una atmósfera para que el lector se sienta aún más interpelado por el texto y empiece a hacer, por ejemplo, este tipo de encuentros. Eduardo, ¿cómo vamos de tiempo? Pues en general vamos 34 minutos, pero no me sale cuánto llevamos grabando. Yo creo que ya pudieron ser un poco más de Sí, 10. sí, yo también creo que Yo ya. también lo siento. Entonces, si quieres, terminamos acá la grabación Sí, y empezamos a mirar cómo hacer la postproducción de este encuentro. Bueno, listo. Entonces yo voy a detener la grabación en este momento y voy a cacharrearle a ver en dónde queda guardada para. pudieron ser como 12 minutos porque empezamos como a los 20 y algo. Pero voy a detener la grabación, sí, ya. Listo, ya. Listo, ya la detengo. Detener.